hogares. Estamos desde Estelí, el diamante de la Segovia, para toda Nicaragua y el mundo, porque estamos en internet, ¿verdad? Y hasta donde lleva la señal de este canal, es una bendición. En esta noche le animo para todos los que nos siguen siempre, a través de las redes sociales, a través de mi canal de YouTube, a través del canal del ministerio acá. Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir nosotros enseñando acerca de el tema La fe que salva. Es una serie que estamos compartiendo todos los jueves, y yo le animo a que, hermano, siga la secuencia, tome nota, porque esto cada día más se está poniendo bueno. También aprovecho para ofrecerle mi servicio como abogado y notario, así que si usted tiene alguna necesidad o alguna asesoría, estamos a la orden. Ahí está mi teléfono para que nos pueda contactar por cualquier situación, necesidad en el ámbito del derecho. Vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en todo lo que hagamos. Señor, en esta hora te doy gracias porque solo tú eres el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Solo tú, Señor, eres el que nos tienes aquí, y oro para que en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, fluya este mensaje, esta palabra, para toda la audiencia que en esta hora nos ve. Señor, vamos a estar hablando acerca de las evidencias de la fe que salva, la fe salvadora, y yo oro, Señor, para que me dé la sabiduría y me dé la inteligencia y me dé la fluidez, Señor, con que yo pueda enseñar y pueda, Señor, compartir esta enseñanza, Señor, con todas las personas que nos ven y los que nos estarán viendo durante este programa grabado en las redes sociales, en los canales de YouTube. Señor, en esta hora bendice este lugar, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, estimado hermano y amigo, vamos a seguir hablando acerca de la fe, pero vamos a enfocarnos acerca de las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros como cristianos tenemos? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos y que demuestran de que sí tenemos una fe genuina, que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos, que hemos creído en Cristo Jesús, y eso nos ha hecho salvos? Porque, como ve usted el tema ahí, las evidencias de la fe salvadora. Y vamos a estar hablando en el pasaje de Santiago, capítulo 2. Por ahí vamos a estar abordando la enseñanza, iniciando, ¿verdad? Pero en sí, vamos a definir qué es la palabra salvación. ¿Qué es la palabra salvación? La palabra salvación, en un sentido primario, o en su sentido primario, significa ser librado del pecado. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que somos librados del pecado una vez que aceptamos a Cristo. Somos librados de la condenación eterna. A eso se refiere salvación. Y podemos encontrar otros sinónimos de salvación como rescatar y redimir. Entonces, vamos a estar hablando sobre la fe que salva. La fe que salva. Y vamos a estar tocando puntos del apóstol Pablo, textos de cartas del apóstol Pablo, cartas a los romanos, algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribió y que hace referencia a la fe. Y vamos a estar también tocando pasajes bíblicos del apóstol Santiago, donde nos habla de que para poder ser salvo también tenemos que mostrar evidencia de esa fe salvadora, de esa fe genuina.
que son las obras. Entonces, en estos puntos vamos a estar enseñando en esta noche. Cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de fe o la palabra fe, en su sentido, en primer lugar, en su sentido primario, quiere decir confianza total en Dios. Primariamente, fe se refiere a la confianza que nosotros tenemos de manera absoluta en Dios para ser salvos. Van a encontrar otros sinónimos de fe como creer, confiar. Pero la palabra fe no siempre significa, en algunos pasajes de la Biblia, en uno de los pasajes de la Biblia no siempre se refiere a una fe salvadora. Y vamos a mencionar algunos de los pasajes bíblicos porque quiero que toquemos esos pasajes. Por ejemplo, en el pasaje bíblico en Gálatas 1:23, mire lo que dice en Gálatas 1:23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, lo que quiero hacer es referencia en algunos pasajes de la Biblia que cuando hablamos de fe no necesariamente se refiere a salvación. Y yo quiero tocar estos pasajes bíblicos porque quiero hacer una relación de que en algunas partes de la Biblia, en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en algunos pasajes de la Biblia habla de la fe, pero una fe salvadora. Y en otros de los pasajes de la Biblia, la palabra fe se refiere al Evangelio. Por ejemplo, acá, aquel que en otro tiempo nos perseguía, dicen los Gálatas, se referían al apóstol Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y aquí se está refiriendo se está refiriendo dice predica la fe, predica el Evangelio que en otro tiempo asolaba. ¿Por qué estoy mencionando estos pasajes bíblicos? Porque queremos hacer una buena interpretación de la palabra de Dios y quedar claro, porque cuando hacemos una interpretación inexacta o incompleta o nos salimos fuera del contexto, entonces totalmente lo que hacemos es confundir al oyente. Ahora, estamos hablando de la fe que salva. Recuerde que en Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y qué tipo de fe se refiere el apóstol Pablo? La fe que trae salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿a qué fe se refiere? A la fe que nos hace salvos. En Hechos 17:31 podemos encontrar otro de los pasajes que dice, miren lo que dice en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Entonces, en este pasaje acá, dice dando fe a todos por haber levantado de los muertos. No se está refiriendo aquí el escritor a la fe que salva, no, se está refiriendo dando fe, es decir, aquí se refiere dando testimonio, dando prueba o constancia, como lo que hace el notario, ¿verdad? Que da fe cuando está elaborando un contrato, da fe de que las personas que son parte de ese contrato están presentes ahí, ¿verdad? Y que se conocen, y el que el abogado las conoce, dan fe de que realmente son quienes dicen ser, y eso está en el contrato. Entonces, el abogado es un fedatario público, el notario, perdón. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo, aquí el escritor dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. O no se refiere a la fe salvadora, sino
Dice, dando fe, dando constancia, dando testimonio con haberle levantado de los muertos. Otro pasaje bíblico que encontramos en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué fe se refiere aquí Jesús? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué fe está hablando? ¿Fe para ser sano o fe para recibir provisión de Dios? Aquí se refiere Jesús a aquella fe, ¿verdad? A la que la gente crea en Dios. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, todavía va a haber gente que crea en Dios. Entonces, lo que trato de explicar acá es que es importante, como nosotros como estudiosos de la Escritura, como maestros de la palabra de Dios, tomar un texto, un pasaje de la Biblia y relacionarlo con toda la Escritura, porque no puedo tomar un texto fuera del contexto o hacer un texto con un texto hacer una doctrina. No. Y algunos principios de interpretación bíblica, es importante de que cuando nosotros leemos un texto, un pasaje bíblico, una palabra, que nos encontremos aquí como en el caso de fe que estamos enseñando, tiene que, nosotros podemos deducir el significado, qué nos quiere decir el pasaje de la Biblia junto con las palabras que rodean ese término. Entonces eso es lo que estamos leyendo acá. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra. Eso fue lo que dijo Jesús. Se refiere, cuando venga el Hijo del Hombre, todavía va a haber gente que crea en Él. Y en Romanos 10:17 leemos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros leemos todo ese pasaje bíblico, todo ese capítulo de la Biblia, el apóstol Pablo se está refiriendo aquí que al escuchar el Evangelio, dice, nosotros al escuchar y al oír podemos ser salvos si realmente creemos nosotros de corazón, lo creemos. Por eso dice, y así la fe, ¿qué tipo de fe se refiere? A la fe que salva, a la fe de salvación, fe para salvación. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en esta noche, lo que queremos nosotros explicar es acerca de las evidencias de la fe verdadera. ¿Qué tipo de fe profesamos nosotros? ¿Qué tipo de fe profesa usted? Si realmente la fe que usted tiene lo ha hecho salvo. Si realmente la fe en la que usted cree, en la que usted, ¿verdad?, ha puesto la esperanza y la confianza en Dios, ha venido a transformar su vida, a cambiar su vida, a ser transformado, a ser una nueva criatura. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de la fe verdadera? De la fe que salva, como pregunta. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias de la fe verdadera en una persona que profesa ser cristiano, que profesa haber creído en Cristo Jesús, son las obras, los frutos de esa persona. Son las obras, los frutos de esa persona. Aunque la Biblia realmente nos enseña, y ahí donde quiero hacer énfasis, de que para poder ser salvo, solo basta en creer en Jesucristo. Solo basta creer en Él de una manera verdadera y que realmente se produzca
esa transformación, ese arrepentimiento en la persona, y que haya una transformación en él y se convierta en una nueva criatura. Pero Pablo habla claramente de eso, de hecho, de que para ser salvo, dice, por gracia somos salvos. Dice que la gracia significa, es un regalo, la salvación es un regalo, es algo que no merecíamos, pero se obtiene por fe. ¿Y qué tipo de fe? Una fe salvadora, la fe que salva. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, Pablo enseña de que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, solamente a través de la fe en Jesucristo. Pero el apóstol Santiago, en su carta que le dirige a los cristianos, él dice que la fe sin obra es muerta. Entonces la pregunta es, ¿a qué fe se refiere el apóstol Santiago? A la fe que salva, a la fe salvadora. Entonces, ¿cómo puede decir Santiago de que es necesario que para poder ser salvo hay que hacer obras? No solamente es la fe, sino también la obra. ¿Será que se está contradiciendo el apóstol Santiago? ¿O será que se contradice Pablo y el apóstol Santiago se contradicen el uno al otro? Pero eso es lo que vamos a tratar de explicar aquí. Algunas personas hacen referencia a este pasaje de Santiago capítulo 2 versículo 14, donde vemos ahí que la fe sin obra es muerta. Las personas, y mucha gente que estudia la Biblia para contender, para contradecir y para criticar, dicen que la Biblia se contradice, y ellos citan ese pasaje bíblico en Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26. Dicen que porque Santiago dice que la salvación es por obra, y porque Pablo enseña de que no, que la salvación es por fe, solamente por fe. Pero realmente no es así, y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche, el punto de vista del apóstol Pablo y el punto de vista del apóstol Santiago. Si hablamos un poco de historia, Martín Lutero, este hombre monje católico que fue uno de los reformadores de la iglesia, él era un hombre estudioso, y él en sus estudios, en su fe, en su creencia, él pensaba que para poder ser salvo había que hacer obras y obras. Y entonces él trataba de hacer obras, pero se dio cuenta que hacía más obras malas que obras buenas. Es decir, de que siempre en la vida que él vivía, su estilo de vida, por más que él se esforzara, siempre la balanza de obras malas se inclinaba en contra de él. Lo que estoy tratando de decirle es que por más que nosotros nos esforzáramos o nos esforcemos, de una u otra manera siempre la regamos. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de la ley, que la gente se esforzaba por guardar la ley y siempre fallaba, y era difícil, y dice la palabra de Dios que si no cumplían la ley prácticamente estaban bajo maldición. Por eso vino Cristo por nosotros. Y eso es lo que pasaba con Martín Lutero, que él por más que se esforzaba, siempre había un vacío en él. Y eso es lo que sucede con la gente, que si ellos quieren esforzarse para ganar su salvación por las obras, dejando a un lado a Cristo, dejando a un lado la fe que salva, la fe salvadora, que tiene que ser a través de Jesucristo, es difícil, y siempre va a haber un vacío
en su interior, como Martín Lutero, hasta que él se dio cuenta que no era así. Una vez que vino la revelación a su vida, una vez que vino el Espíritu Santo que le iluminó, y él se dio cuenta que solamente era a través de la fe en Cristo Jesús. Y Martín Lutero llegó a un punto que hasta él se expresó mal de las cartas de Santiago, por lo que él luchó con ese tipo de creencia de que tenía que esforzarse para ser salvo. Pero realmente, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de la fe que salva? Porque en esta noche yo quiero que usted que está viendo el programa pueda comprender cómo es que una persona puede llegar a ser salvo. ¿Cuáles son las verdaderas evidencias de la fe que salva, la verdadera fe? Entonces, vamos a leer en Romanos 5, cuando el apóstol Pablo dice, miren lo que dice en Romanos 5. Justificados pues tenemos paz para con Dios. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted alcanzar la tranquilidad, la paz y ser reconciliado con Dios? Solamente es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma de nosotros alcanzar la paz, la justificación, solamente a través de Cristo Jesús. Y es esa fe genuina, verdadera, que debemos de poner en Jesucristo. Pablo fue claro y dijo, justificados. Cuando habla de justificados se refiere a perdonados. Están perdonados, están libres de la condenación. Y solamente somos perdonados, justificados a través de Jesucristo. Y justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:17, el apóstol Pablo escribe y dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, mire qué importante es. Primero tiene que ser la fe que salva, para que podamos nosotros ser redimidos, rescatados, ser salvos. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda verdad. Y eso, a medida que nosotros dejemos que el Señor nos guíe, nos oriente, a través de su Espíritu, a través de su palabra, podemos llegar a entender. Pablo en su enseñanza enfatizó de que somos salvos por la fe, nada más por la fe, y que las obras no cuentan para nada para nosotros obtener la salvación. Eso es lo que enseñaba Pablo. Lo que estoy tratando de explicarle aquí es de que las obras son importantes, pero en el asunto de la salvación no tienen nada que ver con la salvación. No tienen nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, entonces en vano vino Cristo a morir por nosotros. Entonces Pablo, esa era su enseñanza, de que las obras no eran un medio para que nosotros alcanzáramos la salvación. Miren qué importante. Martín Lutero dijo en cierta ocasión, la fe salva sin obras, pero la fe que salva va siempre acompañada de buenas obras. La fe salva sin obra. La fe en Cristo Jesús
nos salva sin obras. Pero la fe que salva, una vez que usted primero cree, va siempre acompañada de buenas obras. Eso fue lo que dijo Martín Lutero, y tiene mucha razón, ¿verdad? Entonces, ese era el concepto, el punto de vista y la perspectiva de Pablo. No es que Pablo dejara a un lado las obras, no, porque recuerden que en Efesios 2:8, yo lo voy a leer. Efesios 2:8 dice de que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Miren lo que dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo está hablando claramente de que por más que usted y yo nos esforcemos, si creemos que vamos a alcanzar la salvación por obras, no se puede, porque no es la manera en cómo Dios estableció al ser humano para poder alcanzar la salvación. Pero sí, una vez que la persona recibe a Cristo y es salvo, dice que en el versículo 10 de Efesios 2:8, una vez que somos salvos, dice: porque somos hechura suya. Fuimos creados para Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y vuelvo a lo mismo, como a leer la frase de este hombre, de Martín Lutero, que dijo: la fe que salva, la fe salva sin obra. Y es cierto, solamente la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8 lo dice. Pero la fe que salva va siempre acompañada de buena obra. Esas son las evidencias de una fe verdadera, de una fe genuina, de una fe que verdaderamente nos demuestra que Cristo vive en nuestras vidas. Así es. Eso nos demuestra que Cristo mora en nuestra vida, que realmente sí hemos sido salvos. Entonces, Romanos 3:28 nos dice, y lo voy a leer: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo, ese era el énfasis de él, que nada más a través de la gracia, a través de la fe puesta en Jesucristo, podemos ser justificados, no por las obras de la ley, como en el Antiguo Testamento, antes de la gracia. Nadie podía salvarse a sí mismo por las obras de la ley. Por eso vino Cristo. Y Pablo dice: el hombre es justificado por fe. ¿Qué tipo de fe se habla Pablo? La fe genuina, la fe verdadera, la fe que salva, la fe puesta en Jesucristo, en el cual creemos que solamente Él nos puede salvar. Entonces, ¿cuál es la necesidad elemental del ser humano? ¿Qué es lo más importante para el hombre? No son adquirir bienes, propiedades, que esas cosas son importantes aquí en la tierra, pero eso es temporal, eso se queda aquí. No ganar tantos títulos académicos, no, porque eso se queda acá. O sea, eso es temporal, eso es pasajero. En sí, ¿cuál es la necesidad elemental del ser humano? La salvación. Eso es lo más importante. Casualmente el fin de semana estuve en un funeral de unos familiares, de unas personas que trajeron a enterrar a su papá acá, y había mucha gente,
que posiblemente eran de otras religiones. Ellos dicen que creen en Cristo Jesús, que son salvos, ¿verdad? Pero en esta noche eso es lo que queremos explicar. Y me tocó llevar el mensaje de la enseñanza en el funeral, y Dios le habló a muchas personas ahí a través de la palabra. Y eso es lo que estoy hablando en esta noche. ¿Cuál es la necesidad elemental del ser humano? Su salvación. Cristo lo dijo: de nada le sirve al hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma. Por eso el Señor está más enfocado en la salvación del alma, en que el hombre no se pierda. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Se refiere aquí a los habitantes de la tierra. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, aquí se refiere a creer, a una fe en Él, que nos lleve a la salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Pablo se enfocó y le habló a los no cristianos que podían ser salvos por la fe, ¿verdad? Cuando Pablo escribe en su carta, él le habla a los no cristianos de que podían ser salvos por la fe en Cristo Jesús, al creer en el sacrificio de Cristo. Al creer en el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Mira lo que escribe el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Miren lo que dice Pablo. Entonces mucha gente dice: bueno, si Pablo dice una cosa y entonces el apóstol Santiago dice otra cosa, ¿será que se contradicen estos dos? ¿O la Biblia tiene errores? No, hermano. A medida que enseñemos unos minutos más, nos vamos a dar cuenta de que lo que Pablo enseña se complementa con lo que el apóstol Santiago enseña a los cristianos de esa época, de ese tiempo. Y es muy interesante lo que estamos enseñando en esta noche. Dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, no es salvo, no es perdonado, no es declarado inocente por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe que salva. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, para ser perdonados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aparentemente lo que estamos leyendo aquí, y a medida que entremos a la lectura a la epístola del apóstol Santiago, aparentemente como que estos dos se contradicen, pero no. Lo que Pablo enseña, más lo que comparte también en la epístola de Santiago, sirven de complemento. Pablo enseñaba a los no cristianos de que la fe que salva, es únicamente si la tenemos puesta en Cristo Jesús. Una fe genuina, una fe salvadora, nos trae a la salvación. Solamente la fe es el medio para ser salvo, la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que decía Pablo.
Te puedes esforzar, puedes hacer cualquier cosa, pero si primero no has creído en Cristo Jesús, decía Pablo, si haces obras y obras y obras, y Cristo está fuera de tus esfuerzos, de tus logros, no puedes ser salvo. La fe en Cristo Jesús es la que nos salva. Solamente la fe, decía Pablo. Solamente la fe. Imagínense que Juan el Bautista predicaba a la gente y le decía que ellos tenían que demostrar la autenticidad o tener o presentar las evidencias de su fe, porque no bastaba con decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo Jesús, si no había un arrepentimiento genuino, si no había un cambio en su vida. ¿Y cómo se podía ver ese cambio en la vida de las personas? A través de sus obras, a través de los frutos. Recuerden muy bien de que mucha gente dice yo creo en Dios, pero estamos hablando de una fe de conocimiento, una fe intelectual, porque mucha gente dice que creen en Dios, pero nunca han sido salvos. Esa es una fe superficial, no una fe que ha entrado hasta lo más profundo de su ser y ha venido a cambiar su vida y han venido a ser nueva criatura en el Señor. Entonces hay una fe verdadera que salva, que cambia, que transforma, y es esa fe que hemos puesto en Cristo Jesús y ha venido a transformarnos a nosotros. Pero también hay una fe que la gente profesa y que realmente no han sido transformados y cambiados, y es una fe de conocimiento, una fe intelectual. Hay mucha gente que hasta son teólogos, imagínense. Cuando yo estudiaba en la universidad, me encontré con muchos teólogos y ellos estudiaban teología y estudiaban otras carreras. Y saben, solo por tener conocimiento, pero que realmente habían cambiado, que realmente Cristo moraba en su vida, eso estaba lejos de verlo. Vivimos en un país que creo que alcanzamos más de 7 millones de personas, y decimos que vivimos en un país donde mucha gente profesa ser cristiana, pero muchos de esas personas solo tienen una fe de conocimiento, una fe intelectual. Y en esta noche yo le estoy tratando de enseñar la fe verdadera, la fe que salva, para decir que Cristo está en mi vida, que he sido salvo, que he sido transformado. Se necesitan ver frutos en las personas, obras en las personas. No estoy diciendo que las obras te van a salvar, pero sí son las evidencias de que Cristo está en tu vida. Las obras nos van a servir a nosotros, ¿sabe? Un día allá en el cielo vamos a recibir premios y recompensas por las buenas obras que hagamos en esta tierra, de la manera en que yo me conduzca en este mundo, en esta tierra, cómo viva, cómo trate a mi familia, a mis hijos, a mis semejantes. Mire que todavía estamos apenas agarrando, como dicen, calor. Entonces Juan el Bautista le predicaba a la gente que tenían que demostrar la autenticidad de su fe, si su arrepentimiento era genuino, mostrado por medio de su obra. Y yo quiero leer ahí en Mateo, mire qué interesante, en Mateo 3,
Mire Juan el Bautista cómo se refiere a los fariseos. Y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, hasta hacían fila, los fariseos y los saduceos. Estaban haciendo fila porque querían ser bautizados. ¿Qué les dijo primero? ¿Qué les dijo? Miren lo que le dice Juan al Bautista. Les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire que Juan el Bautista estaba conectado con el apóstol Pablo, pero también con el apóstol Santiago, porque él le dijo: de nada les sirve, le dijo a los fariseos y a los saduceos, que ustedes se vengan a bautizar. Como mucha gente que dicen que son cristianos se bautizan, pero ¿será que son salvos? Porque el bautismo no te va a salvar si verdaderamente tu fe no ha sido genuina, verdadera. Mire qué interesante. Primero es la fe en Cristo Jesús y luego las obras. No las obras primero y después la fe. Primero la fe, el creer en Cristo Jesús. Y Juan el Bautista, mire cómo le dijo: generaciones de víboras, le dijo a los fariseos. Hermanos, porque solo eran apariencia. Decían ellos que guardaban la ley, que creían en Dios, pero no daban frutos dignos de arrepentimiento. Y le dice Juan el Bautista, le dice a los fariseos en el versículo 8 de Mateo 3: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues obras, en otras palabras. Les digo a los fariseos: ¿dónde están las evidencias que ustedes profesan ser hijos de Dios? Juan el Bautista fue fuerte, hermano. Este hombre les dijo: no. Estaban haciendo fila, se querían bautizar. En otras palabras, les digo: vayan, arrepiéntanse de verdad y después vienen a bautizarse. Entonces, vea qué interesante, ya vamos entrando poquito a poco. Hermano, Juan el Bautista, al ver que se estaban aglomerando los fariseos y estos saduceos, le habló claro y le dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hagan buenas obras, pero primero arrepiéntanse. Porque primero es la fe en Cristo Jesús, y luego las obras como evidencia de que verdaderamente hemos sido salvos, hemos sido regenerados, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Las obras son la evidencia de que tenemos la fe verdadera. Jesús decía que teníamos que vivir de tal manera que la gente viera en nosotros las buenas obras, hermano. Jesús lo dijo claramente, que las buenas obras fueran vistas en nosotros por la gente del mundo, por la gente no cristiana. Recuerde que en Mateo capítulo 5 versículo 14 habló de que teníamos que ser nosotros luz en este mundo. Mateo 5:14, miren lo que dice Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso fue claro. Jesús dijo: nosotros somos la luz de este mundo. Tenemos que alumbrar este mundo
con nuestro estilo de vida, cómo vivimos nuestra vida ante el mundo. Eso Jesús lo dijo, lo puso como ejemplo. Habló de los verdaderos cristianos, de los verdaderos discípulos de Jesús, cómo debíamos de ser nosotros. Que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús, teníamos que ser conocidos por los frutos, por la obra. Cuando se refiere a frutos es sinónimo de obra en la Biblia. Qué interesante. Entonces, hermano, no basta con solo decir, soy cristiano, yo creo en Dios. No. Y es triste porque a veces dentro de la misma iglesia hay gente que tiene hasta 20 años de visitar la iglesia, pero algunos de ellos ni siquiera a lo mejor han nacido de nuevo, como el principal, ¿verdad? Nicodemo, que conocía la ley y era religioso, pero no había nacido de nuevo. En Mateo 7, 15 y 18, Jesús, mire lo que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así hay mucha gente que viven solo de apariencia, que ante el mundo, ante la gente, ante los cristianos, ante los líderes, se presentan vestidos de oveja, pero dice son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus obras los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Verdad? No podemos nosotros obtener una manzana de un árbol de espina, no. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Toda persona creyente en Cristo Jesús con una fe genuina, verdadera, tiene que dar buenos frutos, es decir, presentar buenas obras. Ahora, lo que estoy diciendo yo en esta noche no es que el hecho de que seamos cristianos nunca podemos fallar o equivocarnos, pero dice la palabra de Dios que tenemos un abogado, que Él intercede por nosotros. ¿Qué dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, si no me equivoco? Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, se refiere a los cristianos, abogado tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hecho de que nosotros hemos sido justificados por haber creído en Jesucristo no significa que ya somos perfectos en este mundo, no, en esta tierra. La perfección la vamos a alcanzar cuando ya estemos con el Señor, cuando estemos con Él. Y eso fue lo que escribió el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Santiago en sus enseñanzas? Santiago capítulo 2, vamos a leer ahí, en Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, ¿a quién le está escribiendo? Le escribe a los cristianos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
y alguno de ustedes le dice: id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. ¿Qué tipo de fe está hablando aquí Santiago? La fe que salva. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si nosotros leemos y no profundizamos en esta enseñanza y comparamos estos textos con el resto de los pasajes en la Biblia, podemos creer, como dice Santiago acá, de que para ser salvo es necesario creer en Jesucristo, pero también, como otro requisito, hacer obras. Pero Pablo enseñaba que la salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús, y se refería a los no cristianos. Pero encontramos acá a Santiago y dice que la fe que salva, la fe verdadera, tiene que ir también acompañada de las obras. Entonces dice, leo de nuevo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Qué tipo de fe? La fe que salva. Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: y en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y seguimos leyendo: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, estimado amigo, Santiago está enseñando de que así como mucha gente dice que tiene fe, así también los demonios tienen fe. Los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Ellos dicen que creen, tienen fe. Y así hay mucha gente, pero verdaderamente Cristo no ha nacido en sus corazones. Cristo no ha nacido en sus corazones. Mas quiere saber, hombre, dice acá, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces surge la pregunta: ¿qué es primero? ¿El creer o hacer las obras? Abraham dice que creyó a Dios. Creyó. Es decir, primero es la fe. Abraham creyó a Dios. Y después dice, su fe le fue contado por justicia. Es decir, fue justo. Y más adelante, cuando nosotros leemos la Biblia, recuerden que cuando Dios se le mostró a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, le dijo: Abraham, ven, sal, y le mostró las estrellas del cielo, las arenas del mar, y le dijo: así será tu descendencia. Abraham era un hombre ya anciano, y Sara ya era una mujer anciana también, pero estéril. Pero dice la Biblia que él le creyó a Dios, y esa fe fue lo que lo salvó. Por eso dice que Abraham le creyó a Dios, y su fe le fue contado por justicia. Y después, más adelante en el capítulo 22, vemos de que Dios le pidió a Abraham, lo probó. Una vez que Dios le regaló a un hijo, pasaron tiempo, muchos años. Imagínense que pasaron 25 años para que Abraham y Sara concibieran un hijo, Isaac. Pero la fe que había creído, la fe verdadera que había puesto en Dios, eso lo había transformado en un hijo de Dios, y él estaba dispuesto a obedecer y dar cualquier cosa
por agradar a Dios. Y ahí fue donde Dios probó a Abraham, que le pidió su hijo. Imagínense. Por eso es primero. ¿Qué es primero? La fe, el creer en Dios. Y lo demás viene como consecuencia de nuestra fe. Entonces, miren lo que dice acá. No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mira lo que dice aquí Santiago, y sigue hablando Santiago como que se contradijera, pero no, es parte del complemento de la enseñanza de que Pablo él se enfocaba, y el punto de vista de Pablo era de que la salvación era a través de la fe. Pero lo que está tratando acá de enseñar el apóstol Santiago en la epístola que se dirige a los cristianos, que una vez que somos salvos, una vez que hemos creído en el Señor, entonces mostremos frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que haber frutos, tienen que haber buenas obras en nosotros, no como un medio para salvación, sino como evidencia de que somos salvos. Asimismo dice acá, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. ¿Quién era Rahab? Una mujer que vivía una vida sumergida en la prostitución. Pero dice que Josué, cuando Dios le prometió que le iba a entregar la tierra prometida, mandó a unos espías a explorar la tierra, pero ya se escuchaban rumores de que Dios estaba con el pueblo de Israel y que le iba a entregar esa tierra, la tierra que fluía leche y miel, y ya se escuchaba de que Dios estaba con Israel. Y parece que Rahab ya había escuchado. Entonces ella ya había puesto la confianza en Dios, porque dice acá que Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pero viene la pregunta, yo le hago la pregunta. Rahab escondió a estos hombres porque lo buscaron para matarlo. Entonces vino Rahab, lo escondió porque ella sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel, pero ya Dios había entrado en la vida de esta mujer. Entonces había sido primero la fe y luego las obras que evidenciaron de que Rahab había creído en Dios. Por eso dice que ella recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego dice por acá Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. ¿Verdad? Un cuerpo sin espíritu, el espíritu es el que da vida al cuerpo, el espíritu es el aliento de vida que tiene todo ser viviente. Al salir el espíritu, ese cuerpo está muerto. Dice Santiago, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ya para ir terminando, tanto la enseñanza del apóstol Pablo como el apóstol Santiago se complementan. No es que exista una contradicción, no. Al igual como le mencionaba yo a Martín Lutero, que él creía que la salvación era a través de las obras, hasta que se dio cuenta que no era así. Cuando él estudió la Escritura y se dio cuenta de que
que era únicamente a través de la fe en el Señor. La fe que salva. Entonces Pablo les hablaba a los pecadores de la necesidad de la salvación, que se tenía que recibir o se obtendría por medio de la fe. Y él insistía en la enseñanza que nadie podía ganarse el perdón de Dios por sus esfuerzos humanos, por sus buenas obras. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para alcanzar la salvación? Aceptar a Jesucristo, creer en Él, aceptar el perdón de Dios que Él ofrece a través de Jesucristo. Ese es el énfasis, el punto de vista del apóstol Pablo. Pero vemos aquí Santiago, que Santiago se refiere a los cristianos en su epístola, en Santiago capítulo 2, y le dice, hermanos míos, se refiere a los cristianos y le dice, él se dirige a los que dicen que tienen la fe que los salvó, pero les escribió eso. ¿Por qué? Porque habían mucha gente en ese tiempo de que decían que eran salvos, que tenían una fe verdadera, pero que sus obras no mostraban realmente de que eran salvos. Por eso es que Santiago se refirió a la gente de aquel tiempo, a los cristianos, porque había muchos que decían ser salvos, pero su fe nada más era de conocimiento, no estaba ahí en su corazón, no había nacido Cristo en su vida. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Santiago se refería a ellos de que los que habían recibido el perdón, les decía, si tú dices que tienes fe, tienes que tener la evidencia de la fe, el mostrar las buenas obras. Cada persona debe de vivir conforme a lo que cree. Si verdaderamente decimos que somos hijos cristianos, tenemos que mostrar fruto. Si una persona dice que ha sido salvo, si ha sido justificado, esa justificación, ese perdón, tiene que ser demostrado por las acciones, por sus obras, que realmente han recibido la salvación. La obra, como les decía, no para ser salvos. Lo cierto es que nadie puede ser salvo por obras. Pero también no podemos obviar o dejar a un lado que si alguien dice que es salvo, no tenga obras que evidencien de que él es salvo. Es importante. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Santiago y Pablo? Es que Pablo explica que el perdón nadie puede merecer ni ganar con su propio esfuerzo. Y Santiago enseña de que si eres cristiano, ¿verdad?, tenemos que mostrar evidencia, obras, no como un medio de salvación, sino como una prueba de que Cristo está en tu vida. Estas dos verdades, hermanos, se complementan, son gemelas, no se pueden separar. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios de manera profunda, estudiarla de manera profunda para que nos demos cuenta, hermano, realmente lo que Dios nos quiere hablar a través del Espíritu Santo. Así que vamos a ir ya cerrando con nuestro programa. Le damos gracias a Dios por las personas que estuvieron con nosotros en esta hora. Así que vamos a seguir hablando y profundizando un poco más en la próxima sesión, ¿verdad? Y recapitulando la enseñanza de Pablo, y al igual que Santiago, no es que se contradigan, sino que tanto la enseñanza de Pablo como la de Santiago se complementan. Y Pablo enseñaba que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, no por medio de obras. Y Santiago decía, porque Santiago le predicaba a los cristianos que decían que verdaderamente eran salvos, que tenían que mostrar obras dignas, frutos dignos de arrepentimiento. O sea que era necesario, que tendrían que haber evidencia
en la persona para decir que realmente habían creído en Cristo Jesús. Ese era lo que Santiago enseñaba en su carta y se dirigía a los cristianos. Como muchos hoy en día que dicen ser cristianos, pero realmente su estilo de vida, sus prácticas están más adaptadas a este mundo y que van en contra de las leyes morales de Dios, y eso realmente hace dudar realmente si realmente Cristo entra en su vida, si realmente ha nacido de nuevo. Así que le damos gracias a Dios en esta noche y vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta hora.